Muy buenos días a todos y a todas. Damos comienzo al seminario Modalidades no formales en la educación infantil. Este es el tercero y el último del ciclo de seminarios internacionales en tiempos de pandemia. Repensemos la educación infantil, organizado por el Instituto Iberoamericano de Primera Infancia de la OI. Me presento para los que no me han visto los anteriores. Mi nombre es Gabriela Sánchez, soy coordinadora técnica del instituto y quiero darle la bienvenida y saludar a nuestras expositoras invitadas en el día de hoy, a María Victoria Peralta, de la casa ya, nuestra especialista en educación infantil y, como no mencionarlo, Premio Nacional de Educación 2019. Y a Loreto Jara, directora del Observatorio de Política Educativa de Educación 2020. Bueno, quiero contarles que lamentablemente Ami Víctor, que es la encargada de primera infancia de la oficina de la OI en República Dominicana, quien iba a participar hoy día como moderadora de la mesa, ha tenido unos problemas importantes de familiares que le han impedido estar hoy día. Así que lo lamenta mucho, les comunico su saludo y nosotros también lo sentimos y en verdad le mandamos un fuerte abrazo muy cariñoso a Ami. Saludo de este modo entonces y le damos la bienvenida a Marcela Chiardi, que es educadora de párvulos, académica y colaboradora de la OI en varias oportunidades, quien entusiasta y generosamente ha querido participar como moderadora el día de hoy. Gracias, Marcela. Y por supuesto, le damos especialmente la bienvenida a todos y todas quienes se encuentran conectados asistiendo a este encuentro, a educadoras, maestros, maestras y académicas de Chile y de otros países de nuestra región. Les comento que el seminario está siendo transmitido también por Facebook Live, en la cuenta de la OI, que es OI Chile, y por medio de Voz de Maipú, el medio Voz de Maipú. Le agradecemos a ellos también por su colaboración. Perdón. Aprovecho a transmitirle un cariñoso saludo de parte de Mónica Gomaris, que es la directora de la oficina de la OI en Chile, quien me solicitó que agradeciera a la Marcela, a la moderadora María Victoria, a Loreto, por estar acá y por supuesto al equipo que hace posible esto, Pamela e Ignacio. Bueno, contarles cómo surge la idea un poco de centrarnos en este seminario en las modalidades no formales en la educación infantil. Como todos sabemos, la realidad actual ha exigido y al mismo tiempo ha dado la oportunidad a las familias de retomar un rol más activo en la educación de los niños y niñas al interior de sus hogares. En algunas ocasiones, esta situación ha significado una importante satisfacción para padres y madres que han deseado un mayor involucramiento, pero que se han encontrado con limitaciones por parte del sistema formal de educación para que ello ocurra, como requerimientos complejos, estructuras horarias rígidas, etcétera. Conocemos que en nuestro país en ocasiones ocurre eso con los jardines infantiles, no hay mucha libertad necesariamente para todas las familias, que puedan elegir horarios y que puedan tener espacios más flexibles. Bueno, al contrario de aquellas familias que han querido estar más presentes, que han estado interesados, que han podido estar más presentes y no lo han logrado, también existe otra parte en que este rol más participativo que nos ha impuesto la pandemia a las familias, a los padres, a las madres, a los cuidadores, ha generado ciertos grados de frustración en ellos, en tanto no se sienten con las herramientas necesarias para potenciar muchas veces la educación de sus hijos y de sus hijas. En este contexto surge la pregunta acerca de la necesidad de contar con modalidades educativas para la primera infancia que respondan a la diversidad de familias en términos de sus tiempos o de sus intereses y que les permitan otorgar mayores grados de flexibilidad, que le permitan tener además y otorgar mayores grados de flexibilidad en la educación infantil. Y también, por supuesto, estrategias que permitan dotar a las familias de mayores herramientas para favorecer el aprendizaje y apoyar la crianza de sus hijos e hijas. Estas mismas podrían ser de gran utilidad para enfrentar circunstancias particulares, como pueden ser en muchas ocasiones los territorios que son difícilmente accesibles, ¿cierto? Nosotros
un país, bueno, Latinoamérica, ¿cierto?, con mucha diversidad territorial, no es fácil acceder a todos los espacios. También llegar a las familias que no tienen internet, y también en situaciones como las actuales en que la distancia física, ¿verdad?, hoy día está determinando la relación niño-niña, familia-educadora. Bueno, este es un poco el contexto en que surge esta iniciativa. La idea es conversar en torno a esto. Tenemos importantes invitadas, panelistas, así que sin decir más, dejo con ustedes a Marcela, quien moderará. Posteriormente recogeremos las preguntas del público, dará espacio a un intercambio, ¿cierto?, entre las especialistas y el público, y finalmente realizará los comentarios finales. Así que te doy el pase, Marcela. Bienvenidas y bienvenidos a todos. María Victoria, Loreto también, por supuesto. Hola, buenos días. También les damos la bienvenida a todos. Efectivamente, hemos estado en algunas ocasiones trabajando para la OEI. Para mí es un orgullo presentar a Loreto y a María Victoria. A María Victoria la conozco desde hace bastante tiempo. Admiro su trabajo, felicitarla nuevamente por su premio obtenido el año pasado, y comentarles que los que somos educadores de párvulo y que nos toca trabajar en el territorio, Disculpe, estamos teniendo problemas de audio. Marcela, no te estamos escuchando. Por favor, si puedes volver a encender tu micrófono. Ahí estás con micrófono. Algo sucede que no puedes tener acceso al audio. Le pedimos disculpas. Vamos a ver qué sucede. Mientras vamos a dejar a Gabriela Sánchez del equipo IPI. Creo que ahí estoy de nuevo. Pucha, Marcela está con problemas técnicos que suelen ocurrir en estas ocasiones. Yo voy a dejar con ustedes a Loreto Jara, que esperemos le funcione el micrófono. Ella es directora del Observatorio de Política Educativa de Educación 2020. Es profesora de Historia de la Universidad de Santiago. Ha trabajado en docencia, en producción de material didáctico y de evaluación, en investigación educativa y acompañamiento a escuelas de alta vulnerabilidad. La dejamos entonces a Loreto para que nos presente el estudio 1, 2, 3 por la infancia. Muchas gracias, Gabriela, por la invitación, por la convocatoria. Muchas gracias al resto del panel. Y a nuestra moderadora, que aun cuando esté con problemas de audio, seguramente estará muy atenta a lo que esté ocurriendo en este momento. Por cierto, muchas gracias a los participantes, los y las participantes. Me imagino que habrá mucho expertise, mucho conocimiento y mucho saber entre quienes hoy día deciden acompañarnos en esta instancia de conversación y de diálogo respecto de modalidades no convencionales en educación parvularia. Tenemos la preocupación y el sentimiento compartido de que la educación de niños y niñas en la primera etapa de sus vidas es fundamental, no solo para el desarrollo de las personas y de las familias, sino también para el país. Entonces, desde ahí, desde esa convicción compartida, agradecida de estar en este espacio, y paso a comentarles y compartirles una experiencia que desarrollamos en un estudio desde Educación 2020. Si me ayudan con la presentación, por favor, para poder ir apoyando el relato con algunas imágenes que nos permitan graficar parte de lo que quiero comentarles hoy día. Partir comentándoles que desde dónde les hablo. Yo soy Loreto Jara, dirijo el Observatorio de Política Educativa de Fundación Educación 2020,
que para comentarles, sobre todo a las personas que hoy día nos acompañan desde otras latitudes de nuestra región, comentarles que Educación 2020, y la siguiente lámina por favor, es una fundación, una institución de la sociedad civil, que desde hace 12 años viene trabajando por el derecho a la educación de calidad en condiciones de equidad. Queremos alcanzar una educación inclusiva, que permita el desarrollo integral de las personas para que puedan contribuir desde esta manera a una sociedad más justa, más humana, más colaborativa. Nuestro modelo de trabajo en Educación 2020 tiene más o menos 3 áreas, que son las que quiero mostrarles en la lámina siguiente, por favor, que buscan articular distintos espacios y escenarios de la vida social vinculadas con educación. Por una parte hacemos análisis de política educativa, que tiene que ver con seguimiento de todo el ámbito legislativo y con las reformas, programas que se instalan a nivel de política pública en educación. Pero además hacemos articulación de actores y comunicación con la ciudadanía en algo que le llamamos educación en fácil. Tratar de traducir esto de las discusiones que se dan en la esfera de la política pública a un conocimiento y un manejo un poco más cercano a la ciudadanía. Pero además, y una tercera patita, un tercer componente de este modelo de incidencia para una educación de calidad, es fundamental y es a través de las comunidades educativas y de los actores que están en terreno. Entonces, en estas 3 esferas articulamos un trabajo de incidencia para avanzar en una educación de calidad en un contexto muy inequitativo como es la realidad chilena. Desde allí les hablo entonces y les quiero compartir un estudio que realizamos el año 2018-2019, y si me ayudan con la lámina siguiente por favor para comentarles desde dónde surge este estudio, qué es y cuáles son los principales elementos que hoy día les quiero compartir. Es un estudio que hicimos gracias a al financiamiento de Fundación Arcor, que nos permitió hacer una investigación comparada en distintos escenarios y contextos regionales para precisamente levantar una propuesta de un programa flexible para el aprendizaje familiar. Me dicen por el chat que no se logra leer, no se preocupen que esta parte es solamente gráfica, digamos, tiene que ver con mostrarles que este estudio que vamos a comentar hoy día, a compartir con ustedes, tienen 2 partes, por decirlo de alguna manera, y esas 2 partes están disponibles en la página de Educación 2020, que es www.educacion2020.cl/estudios. Allí aparecen estos 2 documentos, que es parte de lo que les voy a compartir hoy día. Uno que es el estudio completo y otro que es el Policy Brief, que en el fondo es una versión más sintética y más reducida del estudio, que permite impulsar la propuesta de un programa flexible para el aprendizaje familiar. Eso es lo que quiero presentarles hoy día. Siguiente lámina, por favor. En el estudio y en la investigación que desarrollamos, como les digo, gracias al financiamiento de Fundación Arcor y mirando en términos comparativos un panorama nacional e internacional, nos orientamos con las siguientes preguntas de investigación. Primero, ¿de qué manera se organizan en Chile y en el mundo aquellas intervenciones educativas de desarrollo infantil que consideren la participación familiar? Esa fue una pregunta general. Luego, una segunda pregunta de investigación es ¿cómo puede aportar el sistema de educación parvulario chileno la implementación de un programa flexible para el aprendizaje familiar? Es decir, cómo se complementa la oferta más sistémica, más institucional, más estable con estos programas flexibles que incorporen la participación de la familia. Y en tercer lugar, nos preguntamos en su momento en el equipo investigador, en caso de implementar un programa flexible para el aprendizaje familiar en Chile, ¿de qué manera funcionaría y cuáles son los costos asociados? Esa tercera pregunta de investigación es la que pueden encontrar en el Policy Brief, que es este documento que les comentaba recién. Y lo que veremos hoy día son, darle el siguiente link, por favor, el siguiente clic, por favor, porque nos va a marcar cuáles son los elementos que hoy día vamos a revisar con más detalle en estos minutos que tenemos en el seminario. La estructura y contenidos de la investigación en general, que aparece en el documento más completo que les comentaba, tiene 2 partes, digamos. Una parte que es la educación parvularia en Chile y casos comparativos a nivel internacional y propuestas para aprender en familia.
Y de eso hoy día nos vamos a detener en una revisión bastante general de lo que son las experiencias nacionales e internacionales revisadas y algunas recomendaciones para la política pública, haciendo énfasis, por cierto, en la necesidad que tenemos hoy día de diversificar la oferta y de establecer avances hacia un programa flexible para el aprendizaje familiar. Hoy, en el contexto pandemia que estamos viviendo, la necesidad de flexibilizar las estructuras educativas adquiere más relevancia que nunca. Y en un país como Chile, donde el 70% de las familias dice que prefiere educar a sus hijos de edad de educación parvularia, prefiere educarlos en casa en vez de llevarlos a un centro, eso adquiere mucha más relevancia también. Preguntarse entonces si es que la política pública está dando respuesta a las necesidades e inquietudes de las familias desde allí. Comentarles que en Chile la tasa de asistencia a educación parvularia es bastante más baja que el promedio OCDE, digamos. Nosotros en Chile estamos en un 54% versus un 71% de los países de la OCDE. Por lo tanto, tenemos ahí un margen y un espacio para pensar, diseñar y crear colectivamente en función de los intereses, características y necesidades de las familias a lo largo de un territorio diverso como el que tenemos en Chile. Entonces, esperamos que esta revisión que hicimos en su momento de experiencias nacionales e internacionales pueda servir a la discusión y a la conversación hoy día respecto de cómo mejorar el sistema de educación parvularia, tanto en Chile como en otros países de la región y de Iberoamérica. Siguiente lámina, por favor. Comentarles entonces algunas de las experiencias que revisamos. Siguiente, por favor, invitarles a revisar en detalle el estudio y el policy brief para que puedan ahí obtener algunos detalles más específicos respecto de estas modalidades. Hoy día les voy a dar un panorama más bien general, en el fondo para sacar algunas, comillas, lecciones que podrían ser de utilidad para avanzar hacia modalidades flexibles. Comentarles entonces que lo que hicimos fue analizar cerca de una veintena de experiencias de distintos países, pero que finalmente nos quedamos con 13 casos de 5 países, partiendo por Chile, porque éramos los dueños de casa del estudio, digamos, pero incluimos además Australia, Canadá, en particular la provincia de Ontario, Finlandia y Nueva Zelanda. Ese fue nuestro marco de análisis y revisión. ¿Por qué la categorización o la elección de estos contextos? Porque allí encontramos experiencias relevantes, sistematizadas y con evidencias probadas respecto de cómo se implementan estos programas que incorporan de manera flexible la participación familiar. Hay sin duda muchísimas más experiencias que analizar, otros contextos, otros territorios. Nos quedó pendiente analizar con mayor detalle las experiencias que se den en América Latina, por ejemplo, pero seguramente serán parte de una segunda fase de esta investigación. Por el momento, lo que alcanzamos a recopilar en esta investigación tiene que ver con 13 casos de estos 5 países. En Chile analizamos el programa Conozca a su hijo, los jardines familiares de Junji, Jardín sobre Ruedas de Integra, y el programa de apoyo al desarrollo biopsicosocial en Chile, que es el Chile Crece Contigo. En Australia indagamos en la experiencia Kindling Hippie, que es un programa de interacción para padres y adultos responsables, digamos, en sus siglas en inglés, y analizamos también la experiencia de centros familiares. En Canadá tienen un paquete de programas de esta naturaleza, entonces hay distintas instancias con diferentes características y todo, entonces analizamos 4 iniciativas vinculadas a la incorporación de las familias en la educación de niños y niñas en educación parvularia, en edad de educación parvularia, y en Finlandia analizamos 3 experiencias, que son las cafeterías familiares, las actividades en parques de juegos infantiles, los jardines infantiles abiertos, por ahí en Finlandia, y en Nueva Zelanda, Play Center y Playgroup, como iniciativas e instancias que pudimos analizar en su momento. ¿Qué hay en común en función de todas estas experiencias analizadas, de las 3 experiencias en los 5 países? Lámina siguiente, por favor. Tenemos
una primera subcategoría respecto de qué es lo que aparece en las experiencias analizadas y que tiene que ver fundamentalmente con la diferencia o la forma en que se organizan estas instancias en función de la participación de las familias o de la comunidad, o si la organización recae más bien en el Estado o en el gobierno local en algunos casos. Entonces tenemos dos grandes categorías respecto de cómo se organizan estas iniciativas. Y si ustedes alcanzan a ver en la lámina que hay algunos, en el color azul, digamos, están presentadas aquellas iniciativas que tienen que ver con servicios organizados por profesionales de la educación parvularia con apoyo de las familias y de la comunidad, ¿cierto? Que son un poquito más, más institucionales desde la perspectiva desde dónde se organizan y quién los dirige. Y en el color más rosa aparecen aquellos servicios organizados por la familia y la comunidad con apoyo de profesionales de la educación parvularia. Es decir, hay un foco diferente en función de quién, quién moviliza la iniciativa, quién la organiza y quién tiene la responsabilidad de su aplicación. Desde esta perspectiva, interesa señalarle que en la mayoría de los casos se pueden nombrar o se pueden distinguir que son aquellas instancias con servicios organizados con las familias. Las actividades son organizadas por profesionales de primera infancia o voluntarios con el apoyo y participación de las familias. Este es el caso de Jardín Familiar, de Jardín sobre Ruedas, del Chile Crece Contigo, de centros familiares, de las cafeterías familiares, y todos los que ustedes ven en azul, digamos. Y por otro lado, están las experiencias un poco más flexibles que organizan más la comunidad, que tiene que ver con precisamente una base más bien comunitaria, por decirlo de alguna forma, ¿sí? Solo mencionar aquí que para el caso de Chile, y ahí posiblemente la especialista María Victoria se va a detener quizás un poquito más en alguno y tiene mucho más conocimiento respecto de la organización de la experiencia y de las iniciativas chilenas, ¿no? Pero mencionar que en Chile hay una larga trayectoria respecto de educación parvularia, de modalidades tanto institucionales como flexibles, y que en el último caso que aparece en la columna de Chile, que es el Chile Crece Contigo, esa es una política pública que de alguna manera escapa a programas de aprendizaje flexible familiar, pero sí es un sistema que en sí mismo ha dado tema para distintos seminarios y muchas reflexiones y análisis en función de los componentes que tiene, porque es una política estudiada en bastantes ámbitos. Y bueno, en las otras experiencias que vemos a nivel mundial, efectivamente también hay elementos que combinan la participación del Estado o de los gobiernos locales con la comunidad. Respecto del financiamiento de estas instituciones, es un financiamiento bastante mixto. Sabemos que la inversión en educación parvularia tiene importantes requisitos financieros, de recursos materiales, de recursos humanos, de recursos de infraestructura y una serie de elementos que necesitan una inversión de recursos importantes. Lo que vimos en esta experiencia comparada y en estos decenas de casos que estamos analizando, en general hay financiamientos que pueden ser o bien únicamente del Estado, o en el caso que son instancias más comunitarias, hay financiamiento mixto, puede ser del Estado, más privado, más sociedad civil organizada. Pero en general son instancias que no tienen costo para que la familia participe y se incorpore de las actividades que se desarrollan en cada una de estas iniciativas. En la lámina siguiente vamos a ver, en un panorama bastante general, cuáles son el tipo de actividades que se desarrollan en esta batería o en estas dos grandes categorías de instancias de aprendizaje flexible para la familia. En aquellos que son más organizados con foco desde la familia y desde las comunidades, en el caso del Conozca a su Hijo de Chile y en el HIPI,
que es una iniciativa que se hizo más bien famosa en Australia, pero que nació en Israel y que ya tiene sus años ya, pero en estas dos que rescatamos como ejemplos paradigmáticos de experiencias de aprendizaje flexible para la familia y sus hijos e hijas, las actividades que se desarrollan de manera más frecuente o que representan de alguna manera una tipología de actividades que se desarrollan en iniciativas similares son talleres de aprendizaje y estimulación para compartir técnicas, estrategias y experiencias de educación inicial para padres, madres y cuidadores. Los niños y niñas participan con un adulto responsable, pero trabajan por separado durante los talleres. Es una modalidad que, como les digo, se replica o que es característica de otras iniciativas desarrolladas en otros contextos. Y otro tipo de actividades frecuentemente desarrolladas son que las familias reciben materiales para utilizar en actividades breves y acotadas en el tiempo en sus propias casas. Comentarles, por ejemplo, que en el caso de Hippie, que también ha sido bastante estudiado a nivel internacional por su alcance, por su expansión y por la flexibilidad y utilidad que presenta, es un programa en el fondo de apoyo parental que se desarrolla en las casas, pero que incorpora la participación de ciertos tutores o tutoras que, ampliando las oportunidades laborales y de liderazgo de la comunidad, permite establecer un vínculo entre este programa y lo que ocurre al interior de los hogares y las casas. Hay visitas de los tutores, se entregan materiales, se modela la generación de estas actividades con los niños y las niñas, y además se promueve la participación de la familia en algunos eventos que se desarrollan a nivel comunitario, de manera de articular lo que ocurre al interior de los hogares con lo que pasa en el territorio y en la comunidad. En el caso del Conozca a su hijo, que es una instancia desarrollada en Chile, que tiene su historia ya porque se empezó a implementar en los años 80, son también monitoras de la comunidad, son capacitadas, reciben cierta formación, tienen un funcionamiento en algunas sedes comunitarias y tienen algunas instancias de reunión periódica semanal con niños, niñas y sus familias. Esa es como la lógica de cómo se articula la comunidad, o de instancias e iniciativas que se desarrollan entre la escuela y la comunidad. Y por otra parte, con ciertas similitudes y también con sus diferencias, aquellas iniciativas o instancias o experiencias donde el eje de funcionamiento de articulación está puesto en profesionales de la educación más que en la comunidad, las actividades más frecuentes son aquellas que ustedes ven en la fila más azul, digamos, de color azul, que son actividades de tipo juego libre y actividades pedagógicas que se desarrollan en instituciones educativas. Hay modelos de práctica integrada o apoyo a entornos de aprendizaje que reúnen y conectan servicios con otras áreas del desarrollo comunitario y social, salud, de cuidado, de desarrollo comunitario, etc. Y también hay servicios de aprendizaje y juego que acercan a la familia y comunidad en escuelas con alto porcentaje de población originaria, por ejemplo. Hay una experiencia bien relevante en Australia respecto de eso, de cómo se consideran las características culturales en el apoyo específico a familias que tienen hijos e hijas en edad de asistir a educación parvularia. Y bueno, hay muchas actividades que tienen que ver con apoyo a entornos de aprendizaje y de desarrollo temprano, conexión con otros servicios familiares y de desarrollo social, como les comentaba. Y muchísimas que tienen que ver con conversación, juego, actividades pedagógicas y de educación a las familias para fortalecer su rol en la educación de sus hijos e hijas, pero también en distinguir algunos elementos vinculados con la crianza, con estilos parentales, con estilos de crianza y otros. Siguiente lámina, por favor. Desde allí, que esto, como les digo, es una simplificación y un esfuerzo por sintetizar y por hacer una panorámica de estas instancias, pero desde allí, ¿cómo nos imaginamos desde Educación 2020 que puede ser un programa flexible para el aprendizaje familiar? Aquí vamos a mostrar algunas láminas que en el fondo muestran cómo se vería o qué esperaríamos ver en la implementación de un programa de estas características. Y aquí aparece el ejemplo de una niña, que nominamos Martina, digamos Martina, una niña de 3 años que comienza a participar en un programa flexible con su mamá y asisten 2 veces a la semana durante 4 horas.
Siguiente lámina de lo que esperaríamos ver en esta historia de Martina. ¿Qué pasaría en un programa de aprendizaje familiar flexible, ¿no? Mientras ella desarrolla sus habilidades, por ejemplo, a través del juego con otros niños y niñas de su edad, un poquito más, un poquito menos, su mamá también aprende algunos aspectos para estimular el aprendizaje de su hija. Siguiente. Todo esto en la lógica de que existen espacios separados, digamos, pero complementarios a la vez, para la niña, para la mamá. Y todo esto se coordina, se implementa con la orientación de al menos una dupla profesional que guía el aprendizaje. Y en el caso de Chile, que somos muy alineados al currículum nacional, esto también se plantea como una necesidad. Hay bases curriculares en educación parvularia que permitirían orientar el desarrollo de estas actividades en un espacio flexible de aprendizaje familiar. Siguiente lámina. En todos estos espacios, lo que esperaríamos ver es que los niños y las niñas, en conjunto con sus familias, ojalá no siempre la mamá, por cierto, para poner una perspectiva de género también en cómo se construye la crianza de niños y niñas, puedan compartir el aprendizaje y vayan estrechando vínculos para mejorar el ambiente para su desarrollo infantil, y con esto, por cierto, se movilizan también algunas habilidades y capacidades de las propias familias. Siguiente lámina, por favor. Desde esta perspectiva, todo esto que ocurre, toda esta articulación virtuosa, ya sea con profesionales de la educación o con monitores y monitoras que puedan ser formados y formadas en el acompañamiento a estos procesos de educación, la idea es que lo que ocurra en esos espacios de aprendizaje flexible pueda ser replicado en las casas, de forma de promover así el desarrollo físico, emocional y cognitivo de los niños y las niñas. Porque efectivamente, si no, queda como una experiencia episódica, anecdótica, un momento como de distracción, y la idea es que sea aprendizaje que se pueda incorporar para las familias, para las dinámicas familiares al interior del hogar, en pro del desarrollo físico, emocional y cognitivo de los niños y las niñas. Siguiente lámina, por favor. Muy fundamental, como les comentaba, esto puede ser implementado desde profesionales de la educación, profesionales y técnicos, pero también incorporando a la comunidad, porque muchas de las cosas que vimos en esta experiencia comparada es que se movilizan muchos recursos y herramientas propios del territorio, y eso es algo que nuestros sistemas educativos están necesitando hace mucho tiempo, tener mayor vinculación entre lo que ocurre en la escuela, jardín infantil, con el territorio y la localidad, porque en el fondo hay ciertas demandas y ciertas solicitudes que se le están haciendo a la institución educativa que no se pueden resolver solas. Y hoy, en contexto de pandemia, se ve más fuerte que nunca la necesidad de establecer un diálogo entre lo que ocurre en la casa, en los centros educativos y en el territorio. Una necesidad de diálogo mucho mayor, porque eso fomenta no solamente el desarrollo personal de niños y de la familia, sino también de la localidad y del territorio, lo que le da una visión mucho más integral a los procesos educativos y pedagógicos. Siguiente, por favor. Respecto de esto, y ya voy a ir terminando la presentación solo con comentarles cómo o qué debiera contener un programa flexible que acompañe a las modalidades más institucionales o más establecidas, algunos estándares mínimos que debería tener un programa de esta naturaleza. Y que hay algunos elementos que ya han salido a lo largo de la presentación, así que los vamos a listar de manera más o menos veloz para darle espacio a la presentación de María Victoria y luego a la conversación con ustedes. Pero algunos elementos centrales tienen que ser, evidentemente, la participación familiar, porque esa también es otra pelea muy sentida de las instituciones educativas, cómo incorporar de mejor manera a la familia para apoyar el aprendizaje de los niños y las niñas. Con jornadas flexibles que respondan a las necesidades de las familias, más hoy día en contextos en que nos estamos encontrando con crisis sociopolíticas y económicas que van a hacer que seguramente la vida familiar y académica se desconfigure y deba volver a reconfigurarse en función de las necesidades e intereses de las familias y de los territorios.
En tercer lugar está el tema de la adhesión a las bases curriculares. Insisto, al menos en un país como Chile, que es muy apegado a la norma y que hacemos mucho caso respecto de los lineamientos que tenemos en materia educativa, en particular el currículum, es muy interesante aprovechar la experiencia que está acumulada en esas bases curriculares, que tienen bastante buena calidad, por cierto, para acompañar los procesos pedagógicos y educativos que se producen en la casa y en otros espacios de aprendizaje. Cuarto, servicios integrales. Los centros educativos, por comunitarios que sean, no pueden resolverlo todo. Necesitamos mirar el desarrollo de la infancia de una manera más articulada e integral. Profesionales de diversos ámbitos, en quinto lugar, que eso tiene que ver necesariamente con la interconexión de los ámbitos de la vida. O sea, no todo se resuelve desde la educación, no únicamente desde la educación parvularia, salud, el desarrollo físico integral, en fin, todo lo que pueda aportar en función de cómo trabajamos espacios que sean propicios para el aprendizaje, incluyendo, por ejemplo, arquitectura, ingeniería y otros ámbitos que nos permitan hermosear los espacios de aprendizaje donde se desarrollen centros flexibles para el aprendizaje familiar. Espacios diversos que promuevan el juego y el aprendizaje, que son elementos más o menos lógicos, dado que estamos hablando de educación de niños y niñas. Políticas para la inclusión de familias en entornos diversos, cada vez es más relevante la diversidad y la importancia de considerar las particularidades de cada cual, su realidad, su trayectoria, sus características personales y familiares. Y finalmente, menos restricciones para la matrícula de las familias. Algunas de las propuestas que nosotros hacíamos es, podemos tener un programa flexible para el aprendizaje familiar que sea estable, que funcione todo el año, pero hay otros que puedan funcionar episódica o esporádicamente, por ejemplo, en tiempos de vacaciones. Ahí se tiene que ir flexibilizando algunos requisitos para que las familias puedan participar de manera mejor en estas iniciativas. Y la lámina siguiente, y con esto ya voy terminando para darle paso al resto del seminario, digamos, pero hay tres elementos que no quisiera dejar de mencionar, que tienen que ver con la necesidad de articular actores para que estas cosas vayan ocurriendo de la manera más virtuosa posible. Estado, gobiernos locales, más organizaciones privadas o de la sociedad civil, porque en el fondo se requieren recursos y voluntades para desarrollar estos elementos. Siguiente lámina, por favor. Siempre va a depender mucho de la creatividad y la siguiente lámina, por favor, de la creatividad, de la voluntad y de la disposición, de cómo encontramos recursos humanos y financieros para desarrollar esto y cómo dialogamos mejor con los territorios. Y aquí hay algunos elementos, ya y con esto sí termino, solo para señalar que efectivamente hay convicciones a la base. La educación parvularia es un aporte indispensable para el desarrollo infantil y de todos los niños y las niñas, y hay cierta evidencia internacional que señala que flexibilizar horarios, modalidades de atención y formas de involucrar a las familias en esto puede contribuir a la formación de pautas de crianza y a la generación de mejores y mayores habilidades en el territorio. Quiero dejarlo hasta aquí para que después podamos tener tiempo de preguntas y de comentarios. Muchísimas gracias por su atención. Bueno, agradecemos a Loreto Jara por su presentación. La Marcela parece que continúa con problemas de audio. Antes de dar el pase a Victoria, solo quizás reforzar, aunque lo hizo también, hizo un muy buen cierre el Loreto, algunos de los elementos más significativos de su presentación y que arroja el estudio, que tiene que ver con que tiene como elemento central la participación de la familia, que en paralelo de que trabaja con los niños también y niñas, también le entrega herramientas a la familia, que estas herramientas tienen que permitir que el aprendizaje, que el proceso de aprendizaje continúe en las casas y no sea solo un espacio, como ella decía, como anecdótico, de que dura un momento y que no se da en un contexto más amplio de aprendizaje, ¿verdad? También el uso de espacios alternativos, no solo la utilización de lo que conocemos como aula o sala de clases, sino también espacios abiertos u otros. Sin duda pensar que cualquier modalidad siempre tiene que considerar con una mirada integral, de atención integral a las familias. No se reduce solo
a educadores, por lo tanto también tiene que considerar como los distintos aportes y las distintas realidades de los propios territorios, también la contribución que puedan hacer desde ahí mismo otros profesionales para apoyarlo, ¿verdad? Un poco eso, es una forma también importante de ampliar la matrícula. Chile está como por debajo efectivamente como de los números de la OCDE, pero también permite una matrícula más fácil, permite una modalidad que se adapte también a las necesidades particulares y a los intereses de la familia. En general, eso. Bueno. Gracias, Loreto, y dejo con ustedes a María Victoria. Voy a hacer voy a leer un poquito de su currículum, aunque muchos la conocen, pero nunca está de más. Solo quiero como mencionar, que lo estábamos comentando delante, que María Victoria además tiene una trayectoria importante en el tema de las modalidades no formales, tanto en su trabajo en Junji, ¿cierto? Pero también, bueno, en términos de diseño, de implementación, de evaluación, de modalidades alternativas, ¿cierto? De las instituciones en Chile, pero también en otros países. Su experiencia, digamos, como internacional también le ha permitido como vivir otras, o vivenciar y explorar y conocer otras alternativas exitosas y que son ejemplo para los demás países en nuestros países vecinos. Sabemos que las modalidades alternativas muchas veces llegan a lugares donde no se llega, y en nuestra, como decía antes, en nuestra América Latina hay bastante creatividad para resolver eso. Dejo con ustedes entonces a María Victoria Peralta. Ya rápidamente es educadora de párvulos, es profesora de Estado de Educación Musical, es magíster en Ciencias de la Educación, también es magíster, doctora en Educación de la Universidad de la Academia de Humanismo Cristiano, tiene muchas publicaciones, ha trabajado también con la OI muchas veces, ha sido parte de la UMED, ha sido consultora de UNESCO, OEA, UNICEF, BID, tiene un currículum muy grande, y entre ellos el premio, haberse ganado el Premio Nacional de Educación el año pasado. Así que nada, bienvenida María Victoria. Gracias, un millón de gracias, Gaby. A ver, déjame que salga de esta para poner todo bien. Bueno, en primer lugar, Ya. y María junto con Victoria. eso, saludar. ¿Se escucha? ¿Estamos bien? ¿Aló? ¿Estamos bien? Sí, se escucha sin problema. Ya. ¿Y el video no se alcanza a ver? Se ve la presentación. Ya, solo la presentación. Ya. Bueno, tanto tiempo trabajando en este tema, que realmente para mí siempre es un gozo poder hablar, porque es un tema que ha pasado, como ya voy a ver, ¿no? Y voy a mostrarles, por altibajo, ¿no? Yo tengo, no sé si puedo decir la gracia o la desgracia, de trabajar en historia de la educación parvularia latinoamericana, ¿no? Y realmente, claro, tengo una proyección y una experiencia de todo lo que ha pasado, lo que se ha hecho, y en el mismo país, que realmente eso me hace ver estos justamente altibajos y cómo según épocas históricas, según temas políticos incluso, como les voy a mostrar, algunos de estos temas se levantan en un momento y en otros bajan y se pierden y casi se olvidan, que es lo que ha pasado un poco con los programas no formales, y así estamos en un permanente inventar la rueda de nuevo, ¿no? Cuando ya la rueda se inventó hace mucho tiempo, y lo que falta a veces, y hacer un poco mis conclusiones, voluntad, primero conocer realmente de qué se tratan estos programas, segundo, voluntad realmente de instalarlos como corresponde hoy día, porque esto han pasado realmente por una lucha en América Latina tremenda, como ya voy a contar, difícil, no ha sido fácil, ¿no? Y aportaron mucho y siguen aportando a grandes poblaciones infantiles en los cuales
no había otra posibilidad, pero a veces incluso mejor que si hubiera habido un jardín infantil, como lo mostró la evaluación incluso en algunos momentos en Chile. Entonces, es una historia no fácil. La próxima, por favor. ¿O muevo yo? Mueves tú. Es que muevo yo y no se mueve. Por eso que estoy tratando de mover, pero no se mueve. Ahí sí. Bueno, ¿qué vamos a tratar de conversar en este rato en la mañana? Justamente voy a tratar de hacer una reseña de esta historia poco reconocida, porque la historia ya está escrita. Yo voy a mostrar al final parte de la bibliografía utilizada, y quiero decir que en una muy reciente que la ex vicepresidente de Junge, Desiree López de Maturana, ¿no? Propició, y que ustedes la pueden consultar desde ya, en Junge, por supuesto gratuitamente y abierta para todos desde el año pasado, ¿no? Ya está, y yo lo había escrito antes, ¿no? Y siempre esta historia que no se reconoce realmente lo que ha pasado en y que mucha gente muy importante de América Latina ha participado en ello. Gai Fujimoto, por decir un solo nombre, ya que también un monumento dentro del tema de la educación inicial. Sara Victoria Alvarado, bueno, podríamos estar mucho en esto. ¿Cuáles son de esta historia? ¿Por qué es importante? Porque mucha la gente dice, uy, que es la historia, otra vez. Es que desde eso se evidencia cómo se han construido y cuáles son sus características, que es el segundo tema que vamos a ver, ¿no? Esto responde a toda una lógica. Después vamos a ver el complejo tema conceptual, que es lo que ya hace años estamos, que se les llama de 1000 formas, lo que no es menor, ¿no? Yo estoy optando aquí a no formales porque estoy usando un concepto legal en este momento, ¿no? La Ley de Educación de Chile lo identifica así, ¿no? Y en ese sentido voy a hablar un poco de la discusión conceptual, pero también si está la ley establecida en ciertas formas y organismos tan importantes como UNESCO lo plantean, estoy respetándolo a ellos. La amplia experiencia latinoamericana en el tema, ya lo decía, algunas características de forma y fondo de estas modalidades, diferentes tipos, ya algo nos ha adelantado Loreto, y sugerencias para su desarrollo en tiempos actuales que están muy difíciles. Yo acabo de recibir alguna información de qué está pasando con ellos en este minuto, que después se las voy a comentar. Vamos a esta breve reseña. Es bien especial que mucha la gente se asombra todavía, porque bueno, no sé por qué no se difunde más, ¿no? Que en la historia de la educación parvularia occidental, ¿no? Que nace en el siglo XVII, ¿no? Con estos grandes nombres que ustedes ven, Comenio, Pestalozzi, Froebel, antes que se creara la institución jardín infantil o kindergarten, ¿no? O centro infantil, como le llamaran en esa época, nacieron estos programas llamados no formales hoy día. Eso es la primera sorpresa que yo tengo que decir, y que era muy lógico. En esa época, al no existir estos establecimientos, ¿qué pasaba? Los niños estaban en la casa, con su familia, ¿no? Y hombres tan inteligentes como los que estoy nombrando, ¿no? Y después se van a agregar otros, ¿no? Dijeron, bueno, ellos plantearon que la educación comenzaba desde el nacimiento. Lo dice Comenio, ¿no? En su didáctica magna, lo dice Froebel, lo dice Pestalozzi, y por lo tanto el problema que ellos tenían era cómo llegar a esos niños que estaban en la casa. Y antes que crearan estos centros, ¿no? Tuvieron esta visión de decir, hay que apoyar a la familia con algo para que ellos puedan educar a los niños con este conocimiento que yo como educador profesional, entre comillas, especializado que yo era, les llegue a ellos. Y para eso desarrollaron libros, folletos, ¿no? Con orientaciones para que las madres fueran agentes educativas con los niños en el hogar. O sea, estos programas partieron con la familia activísima en las casas. Y aquí justamente vamos a ver uno de estos libros, el libro que especialmente hizo Comenio, ¿no? Que en español se le ha llamado La Escuela Maternal,
¿no? En alemán, la escuela de la madre, ahí está la versión alemana, en inglés, la escuela de la infancia, que tuvo muchas ediciones, aunque la primera la hizo Comenio en latín, que por supuesto casi nadie la leyó porque era muy docta, las mujeres casi no sabían leer y escribir en esa época. Por lo tanto, este libro, en sus distintas versiones, quedó en un círculo muy limitado de mujeres, de madres de esa época. Pero miren el tremendo título de este capítulo 4 que ustedes ven ahí en inglés. Que los niños, en qué cosas los más jóvenes deberían gradualmente no ser educados para que se hagan expertos hasta los 6, desde el nacimiento hasta los 6 años de edad. Estamos viendo algo de 1630. Se han pasado, ¿cuánto? 300, 400 años. Y todavía no podemos darnos cuenta que la educación parvularia nació, ¿no?, con esta riqueza de decir, los niños tienen derecho a una educación desde que nacen, y aquí hay una forma, apoyemos a la familia para que esto se haga. Y entreguemos este saber que tenemos los educadores profesionales, ¿no?, a la familia. Aquí está lo que hizo Pestalozzi. Ahí ustedes ven en alemán el Buch der Mutter, ¿no?, el libro de las madres, 1800, ¿no? Este era un libro que avanzaba lo de Comenio, lo trató de hacer un poco más amable, ¿no? Son 8 grupos de ejercicios, ya son ejercicios para que la mamá haga con su guagua. Qué estimulación temprana y todo lo demás, ¿no? Esta gente, simplemente porque el niño tenía derecho a ser educado, ¿no?, se le ocurrió hacer todo esto y mucho más. Pero sin duda, el que ya después hizo lo más especializado fue Federico Frebel, ¿no?, quien sin duda se ha ganado este nombre de padre de la educación parvularia, ¿no? Y él, antes de crear el jardín infantil, imagínense, ¿no?, del kindergarten, había instalado una pequeña fábrica en el pueblo donde él vivía, ¿no? Y empezó a crear materiales, que ya los vamos a ver, los llamados dones, porque eran regalos para los niños. ¿Por qué hizo eso? Porque este libro que ustedes están viendo en la portada, La educación del hombre, hecho en 1826, ¿no?, él establecía nuevamente que la educación del hombre, y ahí viene la importancia, este es un libro de educación parvularia, comienza desde el nacimiento. Entonces, ya con el ejemplo de Comenio, de Pestalozzi, del cual fue discípulo, ¿no?, se le ocurre, ¿cómo llego yo a estas madres del pueblo, ¿no?, para entregar este conocimiento, que el niño es un ser activo, porque los principios de actividad ya se habían creado, ¿no?, y que no puede estar ahí sin hacer nada? Y se le ocurrió hacer 2 formas, que hoy día en nuestro lenguaje diríamos, son 2 programas no formales. Uno, miren cómo se las arregló. Una que ya se las voy a mostrar, una hoja dominical, o sea, que realmente no era una hoja, era un folleto, ¿no? Yo tuve la oportunidad de verlo en Bad Blankenburgo, donde está el gran archivo de Frebel, ¿no? Y es un folleto de 8 o 10 páginas, ¿no?, donde se entregaba todos los domingos con ejemplo de los materiales. Los materiales él los fabricó y los entregó en paquete a la familia. O sea, imagínense, le llegaba el folleto, un paquete de materiales para trabajar con las guaguas en la casa. Y con un folleto explicativo que Frebel tuvo la grandeza de darse cuenta que las mujeres no sabían casi leer ni escribir, por lo cual fue con imágenes, ¿no?, y con orientaciones y con música para el piano, porque estamos en la cultura alemana. O sea, totalmente situado la propuesta. Y después hizo otro libro que ya les voy a mostrar, Los cantos a la madre, que ya este fue el gran libro, ¿no?, y ya les voy a mostrar un poco más. Esto fue lo que ven ustedes al medio, ¿no?, un poco borroso, porque obviamente yo saco fotos de todos estos archivos, ¿no? Es la hoja dominical en Sonntagblatt, y dice más abajo, ¿no?, un libro para la familia, ¿no?, un libro para la familia. Y eso, las 3 páginas que ven abajo son de este folleto. Música, los dones que iban realmente así como las cajas, ¿no?,
iba a la familia, cosas que podían hacer con ellos, y el folleto que ustedes ven acá, que lo he mostrado muchas veces, pero siempre le digo a mis alumnas, mírenlo mucho, porque me costó mucho poder llegar a él y poder mostrarlo ahí. Entonces ustedes ven que las madres están con el primer don de Froebel, la pelotita en el hilito, trabajando con una guagua en la cuna, otra guagua que está gateando, otros que están en el suelo y otros que ya caminan. O sea, principio de actividad, principio de singularidad, ¿no? Principio de autonomía, todos los principios de la pedagogía moderna de la educación parvularia. Y después hace el gran libro. Este libro que ustedes ven al medio, que es en relieve, es un libro grande, yo lo tuve en mis manos también, entonces lo he tenido 2 veces, ¿no? Está en la Biblioteca de Libros Raros, así se llama, en el Congreso de Washington y en el archivo de Froebel, ¿no? Cantos para la Madre, ¿no? Ahí está la página en 1844. Son maravillosos 50 ejercicios para que ustedes ven ahí en la seleccioné esta oportunidad uno más claro, que la madre tiene a la guagua en su regazo, y en el regazo, en la cotidianidad del hogar, afuera están cocinando, y ahí lo que estamos diciendo ahora, hagan en pandemia, ¿no? Le está haciendo juegos maternales, cantándole y haciéndole movimiento. Lo mismo abajo, que está en una situación en la casa. Por eso digo yo, cuando nos ponemos creativos hoy día, hay que revisar un poquito la historia, y uno se llega a avergonzar a veces de la creatividad que uno supone que manifiesta. Con cantos, ¿no? Con explicaciones. Es un libro grande, precioso, con después de cada hoja hay una hoja de papel seda de color amarillo, celeste o rosado. O sea, un libro didáctico, interesante, entretenido. Ese libro fue un bestseller en el siglo XIX. Hay traducciones bueno, está escrito en alemán, hay en francés, hay en inglés, hay en japonés, y como siempre la versión en español fue una de las últimas en hacerse, ¿no? Y estas llegan a Latinoamérica, ¿no? Primero a Argentina, ¿no? Los cantos a la madre, que los hace ahí una de las maestras que Sarmiento trae, invita a Argentina, que traduce este libro, ¿no? Y en México una maestra alemana, ¿no? También mexicana, pero de ascendencia alemana, lo traduce. Yo lo encontré ese libro aquí en los Deutsche Schule de Chile, ¿no? En los colegios alemanes, en alemán. Este libro sí no he encontrado ninguna seña, porque esto es investigación histórica, que se haya usado alguna vez como programa en América Latina, ¿no? Se usó posiblemente, porque estaba ahí, en la formación de las normalistas en las distintas escuelas normales de América Latina. En Costa Rica encontré una vez Le Pestalozzi, por ejemplo, ¿no? Así que en la formación de estas maestras, kindergarterinas, como se les llamaba, ¿no? En algunos lugares, como en Chile, llega esto, ¿no? De que a la guagua hay que trabajar con ella educativamente desde que nace. Pero efectivamente América Latina, como siempre, tenía 1000 problemas de todo, ¿no? Los temas de vida y muerte, mortalidad, morbilidad eran enormes, por lo tanto el tema educativo para guaguas, por ejemplo, queda muy en segundo lugar. ¿Cuándo empiezan estos programas América Latina a hacerlo? Hasta donde yo he podido investigar, no he podido, 100% de los países de América Latina todavía no he podido hacerlo, porque eso es un tema complicado, pero tengo muchos antecedentes de varios países. Pero en Chile sí es cierto que cuando empezaron a salir las primeras educadoras de párvulo en la Universidad de Chile, ¿no? Que se creó en 1944, tienen que hacer prácticas. No solamente van a los jardines infantiles de esa época, que eran muy pocos, sino empiezan a abrir nuevos campos. Y uno de esos campos fue ir a los hospitales donde estaban las salas cunas, ¿no? Y ahí se dieron cuenta lo que sigue hasta el día de hoy, que había niños en los hospitales, hospitalizados por largo tiempo, y empiezan a hacer práctica con estos niños que están hospitalizados. Ellas trabajan en ese espacio, a veces habilitan un pequeño lugarcito ahí, en esa época era todo esto bastante limitado. Ya que entrara un educador de párvulo en esa época, algunas personas he entrevistado,
era muy complicado, o sea, el equipo médico, ¿no? Era muy cerrado en eso, no es como ahora que hay voluntarias y hay toda una serie de cosas, pero empezó a trabajarse este programa, tradición que continúa hasta el día de hoy. En las escuelas formadoras actuales, más de una hace práctica en hospitales, ¿no? Y ahora ya tienen incluso salas habilitadas especialmente, programas afinados a distintos problemas que tienen los niños, etc. Ahora, en el resto de América Latina, y aquí está su nacimiento desde las necesidades, desde las urgencias, desde la organización comunitaria, desde la educación popular, que no se puede dejar de lado para nada, ¿no? Porque se empiezan, ¿qué empieza a suceder desde la década de los 50? Los jardines escasos aún empiezan a distribuirse por América Latina, y la gente quiere atención de alguna forma para sus niños, ¿no? Pero nadie, los países poco se interesaban, las instituciones internacionales casi no existían, ¿no? Y las comunidades, como siempre, se empiezan a organizar. Y empiezan a instalar, levantan los centros con sus propias manos en los lugares más insólitos de América Latina, ¿no? Y empiezan algunas jóvenes entre ellas mismas que tenían mayor aceptación y por parte de la comunidad como buenas para trabajar con los niños, o que tenían algún apoyo de alguna maestra, ¿no? Y con recursos muchas veces absolutamente locales o de algún municipio, ¿no? En algunos casos, empiezan a levantar centros comunitarios con agentes de distinto tipo, como digo, jóvenes, ¿no? De la comunidad, mamás por algunos turnos, ¿no? Muy poco, el apoyo todavía profesional era escasísimo, porque todavía no había, pero en algunos casos algún tipo de maestra apoyaba en algo. Aquí Guy Fujimoto, en Perú, desde la década de los 60, ¿no? Guy Fujimoto, que trabajó en la OEA largamente, da cuenta de ello. Y de esto, ¿no? Empieza a crearse programas no formales, diría yo, de atención comunitaria en locales comunitarios adaptados o creados, porque a veces era la iglesia local, era la junta de vecinos, lo que sigue hasta el día de hoy, ¿no? Y que con agentes Victoria, locales, estamos a 5 minutos. No, imposible. Sí. Déjame un poquito más. Bueno. Bueno, y ahí empiezan los programas a desarrollarse. Voy a ir más rápido, ¿no? ¿Cuáles son los programas que se empieza a entender? Los hogares de cuidado diario. Este es todo un tema, ¿no? Que se crean en las casas de la gente. Este es un tipo de programa que no es lo más adecuado realmente, porque como dice una gran mexicana, en cierta medida por salvar a los niños, pero meter 5, 10, 15, 20 niños en un hogar pobre no aportó mucho, ¿no? Otros comunitarios, ustedes ven aquí en Bolivia, ¿no? Como el tema cultural guaraní, en el Chaco guaraní. Uno que hay que nombrarlo de todos modos, Cuba. Cuba atiende casi al 100% de todos los niños 0 a 6 años, los cuales un 15% más o menos son los círculos infantiles, ¿no? Y el resto es con el programa Educa a tu Hijo. Este programa está en todo Cuba, con todas las variaciones que hay, ¿no? Y con apoyo científico detrás, apoyo del Ministerio de Educación, es evaluado, se ha extendido con variaciones propias de cada país a otros países como ustedes ven ahí. Ahora, muchos de ellos nacieron y los dejaron ahí, funcionen como sea, y han caído en problemas muy serios. Se han convertido en guarderías en el fondo, ¿no? Ahora, en Chile hay una historia de programas no formales, desde los que ya decía, en hospitales, pero que primero fueron de origen extranjero, ¿no? Y el hippie llegó en esa época a Chile, y ahí están viendo ustedes, hay algunos maravillosos, la calle Escuela, ¿no? de Fernando Larraguibel, la Plaza Escuela, que realmente cerraron una calle y esa calle se convirtió en jardines, en zonas de trabajo para los niños, ¿no? Etcétera. Está todo el programa de estimulación temprana, concepto que se usaba en esa época, que también se aplicó en los hospitales por enfermera.
Después vienen los programas creados en época de dictadura, ya decían alusión al Conozca a su hijo, al CADEL, ¿no? Y ahí empieza el tema político, porque las comunidades no quieren los programas que venían oficialmente del gobierno militar. Y las comunidades con ONG como el CEANIM, el PIE, empiezan a levantar sus programas no formales, con gran participación comunitaria. A la vuelta a la democracia, ¿no? Las ONG ya no recibieron más recursos y bueno, ya el Estado volvía a tener participación, la democracia, y empezamos, ¿no? Las instituciones públicas, porque además algunos quedaron así en la población, yo me acuerdo de haber recibido así, hay un centro infantil, no tiene apoyo. Rápidamente todas las instituciones públicas tuvimos que ir aceptándolo y después viendo, bueno, cómo organizamos, apoyamos y les damos. Y bueno, ya los otros no voy a hablar porque quiero hablar ahí. ¿Cuáles fueron los programas de vuelta a la democracia? La idea fue primero, y esto es muy importante, ¿no? Ver qué comunidades no estaban atendidas por nadie. Y según sus características, ¿no? Su situación, tratar de hacer programas que respondieran a ello con un apoyo técnico, con objetivos orientados a los niños, con evaluación. Ahí los voy a nombrar para comunidades indígenas, ¿no? Eran los grupos que seleccionamos, madres que trabajaban en el hogar, poblaciones dispersas, pequeñas concentraciones poblacionales, grandes concentraciones que no eran atendidas por nada, madres temporeras. Programas de ciclo corto han existido desde siempre, ¿no? Y bueno, para ir un poco más rápido, los programas de vuelta a la democracia, se hicieron estos diagnósticos, ¿no? Se hicieron los diseños adecuados, se hizo las capacitaciones o implementación, ¿no? Y se incorporaron todo tipo de medios, que ya vamos a ver que esa es una característica de estos programas también. Lo empezó Fred con los folletos. María Victoria, disculpa que te interrumpa, pero a pedido del público nos dicen que continúes con tu presentación hasta el final, tranquilamente. Más tranquilita. Sí, así que te aviso para que quites el pie del acelerador. Sí, ya. Así que tranqui. Bueno. Pero unos 15 minutos, 20, ya. ¿Cierto? Okay. Vale, gracias. Y bueno, se realizan evaluaciones generales y de los aprendizajes. Ustedes comprenden que instituciones como Junge, Integra, el mismo Mineduc, empezamos todos a darle este enfoque. Ahora, se pueden clasificar de muchas formas estos programas, ¿no? En establecimientos educacionales, por ejemplo, por decir algunos de los que ustedes ven ahí, patio abierto, eran en los patios del norte de Chile, Calama pienso en este minuto, ¿no? Enormes patios donde no llovía nunca y donde había una enorme cantidad de niños sin atender y un puro jardín infantil. Esos patios se habilitaron, ¿no? Con zonas externas, con jóvenes de los liceos locales apoyados de educadores de párvulo para trabajar con los niños. Por eso digo, la riqueza de lo que se ha hecho es maravilloso. En el hogar, ¿no? Sala cuna en el hogar, por ejemplo, ya voy a hablar de jardín a distancia, ¿no? Aquellas mamás que no llevaban a sus guaguas a la sala cuna porque no había capacidad o porque no querían estar fuera sin su guagua lejos, se creó un programa para ellos que ya voy a hablar. En Integra, ¿no? Hizo este programa que sigue hasta hoy día, ¿no? Hizo uno sobre jardín sobre islas que iban en bote, en lancha, a las islas del sur de Chiloé, jardín sobre rueda que sigue hoy día yendo, ¿no? Entonces, bueno, esto como va a quedar después los pueden ver, y ahí están viendo algunas imágenes, pero quiero mostrar que ya en esa época se trabajó en locales de todo tipo, ¿no? Desde la misma escuela hasta el local comunitario o lo que fuera, o espacios como un patio, como decía. Pero también se introdujeron los medios de comunicación, ¿no? Se trabajó con un programa radial, ¿no? En toda la región metropolitana, porque eran muchos los niños sin atender y los jardines nos daban abasto, y se hizo entonces grandes ludotecas en poblaciones y la radio apoyaba,
¿no?, a la madre en la casa, y en estas ludotecas trabajaban educadoras de párvulos. Lo mismo se hizo un estudio de televisión en la misma central de la Junge. Mónica Mange fue una de las educadoras, ¿no? Y este programa que se hacía por televisión abierta, ¿no?, justamente el canal de Valparaíso, era programa educativo, ¿no?, para que las madres, la familia, trabajara con sus niños en el hogar. Bueno, y así estos programas fueron atendiendo necesidades específicas de los niños. El Conozca a su hijo se puso el énfasis justamente en lo rural. Ustedes ven ahí cómo se llega a cualquier lugar y es con monitoras, madres que van capacitando a otras madres. Uno de los programas más lindos, y me acaban de escribir en el chat sus representantes actuales, educadoras, fue Jardín Infantil a Distancia, por eso que me detengo un rato. ¿Cómo nació esto? Lo creó la región de Magallanes, no fue creado en la oficina de Santiago, ¿no? Magallanes y la dirección regional de Magallanes, esa época Gladys Ruiz, ¿no?, con su equipo técnico, empezaron a darse cuenta, ¿no?, que había muchos niños sin atender en Magallanes que no estaban en los pueblos, estaban en las estancias, estaban en las caletas pescadores. ¿Cómo se llegaba a ello, ¿no? Y bueno, ¿cuál era el medio y sigue siendo el medio de llegada? La radio. Por lo tanto, empezaron a aprovechar primero la radio como vehículo educativo, que esa radio es vehículo de comunicación y de todo. Y después, bueno, me plantearon este tema, ¿no?, y dijimos, a ver, busquemos algunos recursos para poder elaborar materiales regionales para que la familia tenga, ¿no?, y podamos hacer un programa que vaya sistematizado todas las semanas, con orientación a la familia, ¿no?, con grabarle a la familia qué estaba haciendo, y educadoras visitantes. Yo les saco el sombrero a los educadores y educadoras de este programa. Si ustedes ven la última foto donde está una niñita con una educadora, ella es Angélica Andrade, que todavía trabaja en Junge, ¿no? Estamos en la isla Lennox, estamos porque yo los acompañé. Ellas andaban a caballo y andan a caballo, alojaban en escuelas abandonadas, cruzaban el canal Beagle, o lo que fuera para llegar donde había un niño, que era la niñita. Y ella iba a evaluar y a dejarle a la madre, al padre, pero nada más que esa niñita en toda la isla, material, incluso los cassettes, porque ahí ya las ondas de radio no llegaban. Este programa, ¿no?, vino América Latina entera a verlo y a capacitarse, ¿no? Y hoy día, ahí están las amigas de Jardín Comunicacional hoy día. Se desarrolló en 3 regiones, ¿no?, con diversidades para las 3 regiones. Nada de cosas homogéneas y parejitas para todos, atendiendo las diferencias culturales de cada uno, y eso que todos eran Patagonia de alguna forma. Otro programa hermoso, ¿no?, que fue el programa con comunidades indígenas. ¿Por qué no quieren los pueblos originarios llevar a los niños a muchos jardines? Porque ellos quieren que se respete su lengua, ¿no?, su cultura, ¿no? Y cuando se les dijo, mire, esto se puede hacer, podemos hacer un programa con todo ello, y ustedes mismos también, como agentes educativos, cambió y se crearon programas para los 9 pueblos originarios. Esto antes que saliera incluso la ley indígena en Chile, ¿no? Esto fue la sensibilidad que se tenía en la democracia hacia la diversidad cultural y el respeto a los pueblos originarios. Ahí ustedes ven líderes, como mi compadre don Carlos Renchi, nada menos que en Puerto Edén, uno de los lugares más lejanos del mundo, enseñando él, junto con una educadora profesional, todo lo que sabe de flora y fauna de ese lugar, que para qué decir, quizás más que un biólogo marino. Hay mucha experiencia, ¿no? Hoy día continúan con otros nombres. Algunos han perdido algunas características. Este fue uno que hizo el Ministerio de Educación. Este es el de Integra, ¿no?, que esas eran las antiguas camionetas, ahora tienen unas modernas. Integra sigue con las veranadas pehuenches, maravillosas, los pehuenches que van en lo alto del Biobío, ahí se juntan con sus niños, ¿no?, y ahí mientras están ellos en los rituales propios de cuando suben a que los animales se alimenten, se trabaja con ellos a un lado, con los niños pequeños, aprovechando ese tipo de actividades. Hay otras de grupos actuales civiles, como el que estoy mostrando ahí,
¿no? Y ya se habló de Chile Crece Contigo, que si más bien es un sistema, ha tenido algún programa, como cuando las educadoras atendían a los niños, a las guaguas, en ciertos centros especiales, ¿no? En ciertos lugares especiales, que también salieron todos esos de experiencias que ya se habían hecho en muchos municipios, incluso en Juntos. Quiero ir a lo teórico. Estos programas, este es un listado de todos los nombres que recogió en América Latina que se utilizan. Un montón con los famosos no, incluyendo lo no formal, que los lingüistas dicen que es lo peor que uno puede definir, nominar algo por negación, porque no creas algo no nuevo, y por otro lado tú planteas una dicotomía, ¿no? Entonces, si esto es no formal, lo contrario de ser que son informales, ¿no? Y vas haciendo la negación. Entonces, lo no convencional, etcétera, ¿no? Lo no escolarizado, los lingüistas dicen que esto es muy inadecuado, por falta hasta de creatividad. Estos son los otros nombres que sin no se han creado, pero aquí yo quiero decir algo, no son propias ninguno de esos nombres de estas modalidades solo, son propias de cualquier propuesta de educación parvularia, formal o no formal. Todo programa debe ser innovador, ¿no? Debe ir cada cierto tiempo renovándose y haciéndose nuevas cosas. Todos deben ser flexibles. Un jardín infantil no puede no ser flexible. Ahora, varían en grados de flexibilidad. Todos tienen que tener participación familiar y comunitaria, no solamente esto, ¿no? Todos deben ser, por tanto, participativos. Indirectos hace referencia al rol indirecto del educador, que ya voy a hablar de eso. Ese es un poco más adecuado, pero la gente no lo entiende así. Alternativo tiene, porque no es que yo alterno con el otro, ¿no? A veces es lo que se está ofreciendo nomás, ¿no? Informal es peor, porque ya es como cualquier cosa, asistemático, peor. Entonces, esta discusión conceptual no ha ayudado para nada, ¿no? Estos conceptos no son excluyentes entre sí. Ha hecho, ¿no?, que incluso estos programas no formales, ¿no?, se les mire como que, si no tienen objetivos. Y es verdad que por algunos momentos hubo un problema técnico muy grande porque nadie los apoyaba. Pero ya hace bastante tiempo que todos tienen fundamentos, objetivos, ¿no?, metodologías, agentes educativos, acompañamiento, capacitación, evaluación, etcétera, como todo programa. Este nombre de educación formal, no formal e informal nació desde un organismo de la UNESCO, el Instituto de Planificación, en los años 73, con COMS. Y bueno, hay distintas definiciones, como las que están viendo ahí, pero que las voy a resumir en qué se caracterizarían en especial. Aquí muestro la Ley de Educación General de Chile, que dice bien claro, la enseñanza formal es todo proceso formativo realizado por medio de un programa sistemático, no necesariamente evaluado, lo cual no estoy de acuerdo, porque si es educación tiene que haber algún tema de evaluación, y que puede ser reconocido y verificado como un aprendizaje de valor, pudiendo finalmente conducir a una certificación. En todo caso, lo reconoce, bueno, esta ley es del 2009, ¿ya? Lo reconoce como que es un programa educativo. En síntesis, para mí, ¿cuáles son las características de un programa no formal? Tiene que tener el mismo ideario de la educación parvularia creada, formal o no formal, porque los crearon los mismos padres de la educación parvularia. Y ahí estoy diciendo cuáles. Conceptos, fines, principios, criterios, ¿no? Tanto y todo lo que se ha avanzado de la pedagogía moderna y posmoderna. O sea, hoy día tiene que ser tremendamente respetuoso del rol del niño como sujeto activo de sus aprendizajes. Segundo, rompen los tiempos y espacios tradicionales de la educación formal. De marzo a diciembre en Chile, no, estos pueden ubicarse en cualquier espacio, ya lo hemos visto, ¿no? En la plaza, en el parque, como dicen en Centroamérica, en donde sea, ¿no? Y los tiempos también. Ha habido, el programa para temporeras duraba 3 meses, ¿no? Otros, por ejemplo, en Panamá los tienen los primeros 3 meses del año para ir favoreciendo su ingreso a los niños a educación básica, ¿no? Entonces, hay cualquier tipo de experiencia en eso. Fundamental en ellos que acentúan la participación,
La contextualización no puede no ser situado, ¿no? Es su característica. Su flexibilidad y por tanto la diversidad. Característica que también tendría que tener lo formal, ¿no? Pero no tenerla. ¿Qué pasa con el educador profesional? Participa con su aporte en todo el proceso, ¿no? Pero delega, facilita la participación de otros agentes educativos, sobre todo en la implementación y también desde la planificación y evaluación, ¿no? Pero sí hay todo un apoyo técnico detrás, incluso puede en momentos estar presente en una implementación, ¿no? Para que tenga toda la rigurosidad que debe tener educativamente. Por lo tanto, se operacionaliza como una concepción curricular abierta y lo fundamental es la co-construcción, o sea, con los involucrados de todos sus procesos centrales. Y puede usar cuánto recurso hay. En Valparaíso usan burritos para subir los libros arriba de los cerros, ¿no? Títeres. Hay programas maravillosos con todo eso. Las características, esas eran las más específicas, y creo que en esta imagen más o menos digo lo mismo. Voy a avanzar para detenerme en esto un minuto. Esto es importante. Es muy difícil organizar y tener una visión de lo que pasa, pero en su historia los programas no formales han sido de tres tipos. Los alternativos, por eso que yo a veces cuido el nombre alternativo, o sustitutivos al sistema escolar por razones ideológicas, económicas o operativas. Después quizás podemos explicar. O sea, en la época de la dictadura no se quería ningún programa oficial de gobierno. Y ahí era alternativo, ¿no? Era sustitutivo en realidad lo que se quería, ¿no? Complementario. Hay muchos que dicen, no, es para que aprenda creol, es para que aprenda y sepa más el lenguaje. Entonces, al currículo escolar se le agrega un programa no formal los días sábados en la mañana, por ejemplo. Con un propósito en sí. Para mí estos son los verdaderos programas no formales. Y en eso deberíamos avanzar ahora en Chile, ¿no? Hay una comunidad que tiene características, que está lejos, está cerca, está en su casa, tiene una cultura determinada, etcétera, ¿no? Son transhumantes, pensando en los gitanos. Se crea un programa con ellos, para ellos, respondiendo a esas características y con modalidades pertinentes para ellos, con un propósito en sí. Bueno, no voy a meterme en la matriz, pero ya creo haberlo dicho. Creo que las lecciones aprendidas, ya voy terminando, ¿no? Deben responder al ideario básico de la educación infantil, a las características de la comunidad, ya lo he dicho, tener un diseño, usar todos los recursos, y lo último. Importante, coincido con ello, con Loreto, importante apoyo educacional desde lo oficial, ¿no? Ministerio de Educación, sin que ello signifique ni desdibujarlos ni homogeneizarlos. Se tiende a aplicarles criterios de lo formal. Por eso que esta es la última diapositiva, pero quiero dejar en eso, ¿no? En estos momentos, si creemos que la educación es un derecho para todos desde que nacen, estos programas deben instalarse porque ya están, reevaluar primero lo que hay, ¿no? Seleccionar, ampliar, mejorar muchos que ya están, que necesitan en el fondo más recursos para poder llegar a otros lugares, ordenar, o sea, primero se necesita un poco ordenar todo esto, ¿no? Y sus características para hacerlos tan válidos como los formales, pero desde lo que ellos son. Y a partir de ello, expandirlos a otros sectores de la población infantil. Validarlos e incorporarlos en las bases curriculares que se perdió. Bases curriculares 1 se hablaba en las bases de las modalidades curriculares. En el 2 no hay una palabra que diga que aquí hay otra forma, sin perder sus características, ¿no? 4. Identificar, ¿cierto? Estos sectores de la población y cuáles diría yo que son algunos que no están siendo atendidos. Esto yo se lo he planteado varias veces a varias autoridades. En este país se extendió el postnatal a 6 meses y esas guaguas están en la casa ahí fantástico, lactando con su mamá, pero ¿cuánto más podríamos hacer? Chile Crece Contigo algo hizo, pero
Ahí es donde tiene que entrar un programa por televisión abierta, ¿no? Por radio o por tipo a remoto, para que aprovechemos esos 6 primeros meses de vida, ¿no? Sectores de ruralidad todavía quedan muchos, ¿no? O con características culturales específicas de los pueblos originarios, ¿no? De comunidades que quieren mantener su cultura, su lengua. Grupos afrodescendientes no se ha atendido nada, ni antes ni de ahora, ¿no? Por este medio, digo, ¿no? Utilizar todos los medios de comunicación de amplio alcance. Ahí están. Incorporarlo en la formación de educadoras de párvulo y técnico. Yo años vengo diciendo eso, en el magíster que yo dirijo, ¿no? Todas las egresadas saben que tenían un curso entero de formación. Hay algunas universidades que lo hacen a nivel de pregrado, pero desde que todavía lo sigan viendo como que es labor de no sé quién, vamos a andar mal. Justamente, ¿cómo los convierto en técnicos si no tienen en un programa pedagógico, si no tenemos educadores y técnicos preparados para ello? Y para terminar, tenemos mucho conocimiento en esto. En las instituciones hay mucho, hay gente que yo le saco el sombrero de lo que saben de todo esto. Venía América Latina entera a visitar los programas en terreno, a conversar con los educadores, con los técnicos, los supervisores, una experiencia enorme, ¿no? Y de repente todo esto como que casi desapareció, muchos tambaleando, muchos se homogeneizaron, desaparecieron mucha diversidad, ¿no? Algunos se mantienen más firmes, ¿no? Y bueno, y el resto del sector, universidades, ¿no? Y organismos de todo tipo, casi sin conocer lo que pasa. Entonces, hay una experiencia no solamente en Chile, muy importante, en toda América Latina. Es aprender del Educa a tu hijo que está en la sierra, en los lugares más insólitos. Ahí están los programas radiales de otros países, ¿no? Por eso es que termino esto con esa frase. Hay mucho conocimiento y experiencia regional y nacional que aprovechar. Yo pienso que América Latina más bien tiene que enseñarle al mundo en estos aspectos, porque cuando tú haces educación sin tener los maravillosos recursos que tienen otros países, ¿no? Ahí está la gracia. Y fíjense que algunos de estos programas fueron evaluados en mi época y algunos tenían mejores resultados que Jardín Infantil, ¿ya? Entonces, ojo con eso. El tema, nadie tiene vendida la supuesta calidad, concepto que me carga, las cualidades de una buena educación. Eso depende de toda una orientación y eso es lo que tendríamos que hacer. Y como bibliografía final, bueno, este libro que ustedes ven acá, el primero, Calidad y modalidades alternativas en educación inicial, editado el 2000 en La Paz, Bolivia, tiene abajo, si ustedes ven un poco, los nombres de algunas personas más importantes en programas de educación no formal de América Latina, ¿no? Está nada menos que Gaby Fujimoto, está Ana María Siberio, la gran persona investigadora en Cuba, Roxana Salazar, que desarrolló muchos en misma Bolivia, ¿no? Paredes en Ecuador, ¿no? Bueno, Vital Didonet, doña figura de Brasil, que ha hecho montones de programas no formales, ¿no? La OEI sacó este libro, Antología de Experiencia de la Educación Inicial Iberoamericana, donde mi querida amiga Ofelia Rebeco, que en paz descanse, se escribió un artículo maravilloso que está ahí, ¿no? Sobre estos 3 programas. Y bueno, y ahí está el que yo les decía de Junji, que con ese título lo pueden bajar, y salió el año pasado, porque fue una preocupación que tuvo López cuando estaba, ¿no? en su gestión. Y bueno, una publicación que sacamos ahora, un grupo de 7 académicas, en que también hacemos ver que estos programas tienen que tener un lugar ahora. Los costos de estos programas son muy variados. Hay algunos que son incluso a veces más caros que un niño atendido en jardín infantil, por razones de que llegan en un avión los materiales a algún lugar de Chile, y otros son mucho más económicos, pero ese no puede ser el criterio para elegirlo. Tiene que ser que si hay un niño, si creemos que educación parvularia es para todos universal, esté donde esté, se puede llegar. Y los programas no formales, en ese sentido, ¿no? Pueden llegar y ofrecerle la experiencia. En Nueva Zelanda, el Ministerio de Educación tiene un departamento
donde tiran en avión los paquetes para cada niño que hay en una isla, con los temas que a los niños les gustan. Cuando lleguemos a eso, pero por lo menos tenemos, lo que quiero decir, tenemos los programas, tenemos que evaluarlos, mejorarlos, crear otros nuevos, ¿no? Pero realmente, ay, se me olvidó algo muy importante, porque me acaban de decir que hay una idea de que estos programas se declaren educativos y quizás aplicarles la pauta de los establecimientos educacionales, que por supuesto no los van a cumplir así, porque no son así. Estos programas hay que evaluarlos con criterios propios de ellos, que son los que he dicho. Perdónenlo rápido, pero es que esto, juntar 300, 400 años de estos programas, les diré que no es tan fácil, y ojalá todos los valoren y vean el enorme esfuerzo que tanta comunidad hizo y ha hecho y sigue haciendo por llegar con los niños con una opción con cualidades importantes y que respondan a lo que ellos, sus comunidades, necesitan. Muchas gracias. Queremos dar las gracias a María Victoria, a Loreto, por esta interesante presentación. ¿Me escuchan ahora? Sí. Sí, yo te escucho. Ya, muchas gracias. Loreto, ¿me escuchas? ¿Y los demás? Yo te escucho, Marcela, sí. Sí. Vuelvo a insistir, yo creo que esta pandemia ha sido una oportunidad para revalidar este trabajo tan importante que se ha hecho a nivel de nuestro país y de Latinoamérica. Hoy día que tenemos a los niños y a sus familias confinados en las casas, esta considero que es la oportunidad de volver a validar el trabajo que se ha realizado en la educación parvularia en Chile. Queremos dar las gracias a Loreto por la interesante visión que nos ha dado del trabajo hecho en Chile y en el mundo con los programas de modalidades no formales, y a María Victoria por recordarnos todo el trabajo que hemos hecho, que se ha hecho en nuestro país y cómo se ha validado la educación infantil desde el 1800, cuando comenzamos a mirar qué fue lo que decían los precursores de la educación parvularia. De verdad, agradecemos los que somos educadoras, los que estamos en contacto con el territorio, esta invitación a desafiarnos a partir de lo que ustedes nos han presentado. Tenemos algunas preguntas y quisiéramos invitar primero a Loreto a responder. Loreto, ¿tienes audio? ¿Me puedes escuchar? Yo te escucho. Ya. Sí. Tenemos una Sí. pregunta para Loreto y que nos dice... Acá. Espérenme un segundito, Loreto, que la estoy buscando. Sí, no hay problema. Sí. Hoy alguien está martillando acá, pero no es en mi casa. No sabemos quién es. Disculpen. Pero están hace mucho rato martillando y estamos mirando entre los vecinos quién será. Bueno. A ver. Primero hay una pregunta que puede ser en general para los dos. Voy a buscar la pregunta que hay para Loreto. Dice, preguntan, ¿cómo se podría generar algunos espacios alternativos con todas las exigencias que tenemos de tipo sanitario y de seguridad? ¿Qué nos pasa hoy día con las familias que no tienen tiempo de participar en la educación de sus hijos? Hoy día en pandemia tenemos a los padres haciendo teletrabajo. Y efectivamente, este trabajo que se está sugiriendo requiere de tiempo, de dedicación y de ganas de hacerlo. No sé, Loreto, si tú te quieres hacer cargo de eso, o María Victoria, cualquiera de las dos. Dijimos a Loreto primero, después. Ya. Gracias, muchas gracias. Pero no puedo partir respondiendo esta pregunta sin hacerme cargo de varios de los comentarios que aparecen en el chat respecto de la valiosa oportunidad que es escuchar a María Victoria y su sabiduría y la generosidad de compartir y sintetizar de una manera tan brillante y sencilla tantos años de una historia que hoy día nos convoca desde el presente y desde la
coyuntura que estamos viviendo. Así que muchas gracias por eso. Me uno a las felicitaciones y a los agradecimientos por tener la posibilidad de escuchar su presentación, digamos. Gracias. Y sí, porque con mucho gusto dirían ahí nuestros colegas de Colombia. Solo señalar que quiero tomarme un poquito de esto, de esta reflexión histórica y de esta trayectoria que hace María Victoria, porque efectivamente, y yo como profe de historia, no puedo dejar de alegrarme de que hagamos estos análisis del presente, tomando en consideración muchas cosas que vienen desde atrás y esta necesidad de reinventar la rueda, que muchas veces es la tentación que tenemos muchos quienes trabajamos proponiendo cambios de engranaje y cambios de tuerca para mejorar nuestra educación. Efectivamente hay cosas que vienen desde muy atrás en nuestra historia como humanidad y como región y como país en el caso de Chile, pero hoy día en la coyuntura que estamos viviendo, cuando la humanidad completa está tensionada por una pandemia que no solamente nos tiene en una crisis sanitaria, sino también socioeconómica y sociopolítica en muchos contextos de nuestra región, hoy día se tensiona aún más la necesidad de articular de mejor manera las necesidades del territorio con las necesidades de las familias y las necesidades de los niños y las niñas, que son quienes hoy día nos convocan en esta reflexión. Por lo tanto, hoy día estamos en una posición privilegiada para generar algunos de los cambios y de las modificaciones que nuestro sistema educativo viene requiriendo hace demasiado tiempo. Y una de esas cosas tiene que ver precisamente con cómo articular de mejor manera los esfuerzos, los actores y las voluntades políticas y económicas que se necesita para hacer esto. Hoy día un actor fundamental, siempre lo ha sido, es la familia en el acompañamiento. ¿Cómo hacen las familias? Y es la pregunta, Marcela, que tú rescatabas, ¿cómo hacen las familias hoy día para equilibrar teletrabajo, sus roles parentales, el apoyo a la crianza, la comunicación con las educadoras o profesoras, en el caso de niños un poco más grandes, ¿no? Es un desafío tremendo, hay mucho que hacer en función de investigación-acción, a propósito de otro comentario que aparecía por ahí por el chat, que en el fondo es cómo vamos recogiendo las experiencias buenas, positivas y que funcionan en los territorios respecto de cómo se equilibran estos roles. Hoy día todos y todas las personas estamos en un nivel de tensión pocas veces visto en la historia de nuestra humanidad. Entonces, una sugerencia es avanzar en investigación educativa y ahí el llamado de atención para que las universidades se acerquen un poco más a los territorios y puedan ir generando procesos de investigación respecto de buenas prácticas que ocurren en los territorios, respecto de familias que han sabido articularse con la comunidad, aún en tiempos de distanciamiento físico, no necesariamente distanciamiento social. De hecho, hoy día lo que necesitamos es articular de la mejor manera posible las redes y el tejido social que nos permita saber cómo lo están haciendo familias a las quienes les está resultando teletrabajar y cuidar a sus hijos y apoyarles en procesos educativos. Hoy día la investigación educativa tiene que estar presente, la articulación de políticas públicas y de discursos, porque hay muchos contextos en donde se dice que los niños están primero en la fila y en primer lugar frente a todo, y no necesariamente es así en la realidad y en la toma de decisiones. Por lo tanto, y con esto cierro esta intervención, digamos, con la que busco recoger algunos de los elementos que aparecieron en el chat y la pregunta de Marcela, pero necesariamente tenemos que articular la toma de decisiones políticas con las realidades de los territorios y con las experiencias que están ocurriendo en las familias y en las comunidades para hacer de este momento histórico un espacio y una oportunidad para transformar la educación que necesitamos y hacer de la educación parvularia una pieza clave en el engranaje de nuestro desarrollo social y en el desarrollo de los niños y las niñas. Por ahí cierro esta intervención por ahora para darle la palabra a María Victoria, me imagino, Marcela, no sé, ahí. Marcela. Tenemos otra pregunta para Loreto, no sé si la alcanza a responder. A ver, Antes de veamos. consultar a María Victoria. Loreto, alguien nos pregunta sobre este concepto de articulación virtuosa con la familia. Cuando tú presentas todos estos programas alternativos, los que se trabajaron en Chile y en otros países, la pregunta dice, ¿cómo reaccionaron las familias frente a este desafío?
porque hablamos de articulación virtuosa para mejorar los aprendizajes de los niños y las niñas. Y si nos puedes contar algo de qué pasó con las familias, cuál fue su reacción, cómo respondieron. Sí, en general, en los casos internacionales que analizamos, parte de los resultados positivos de estas experiencias es la buena recepción que tienen las familias sobre un apoyo complementario a su rol parental, de crianza y de apoyo en la educación de sus hijos e hijas. Hay una muy buena recepción respecto de cómo se incorporan las familias a estos procesos, y siempre es bienvenido desde las familias el recibir apoyos materiales y o simbólicos, que tiene que ver con, desde lo material, que te entreguen una guía, un juego, recursos didácticos y pedagógicos, pero simbólico, que también alguien te acompañe y te diga cómo utilizar eso en la casa, cómo fortalecer algunas de las habilidades parentales y de crianza, y eso en general es muy bien recibido. Y bueno, también se veía en la presentación de María Victoria cuando nos cuenta las experiencias que se han desarrollado en Chile a lo largo de las últimas décadas, donde también la participación y la percepción de las familias respecto de cómo incorporarse a estos procesos de aprendizaje suele ser muy positiva. Ahí de nuevo, la investigación educativa tiene mucho que decir y sistematizar respecto de esto, porque levantar las voces de las comunidades y de los actores involucrados directamente en los procesos educativos hoy en día es muy fundamental. Más allá de escuchar al mundo de los expertos, de la academia y de la teoría, eso debe complementarse con los testimonios, relatos, percepciones y visiones de quienes participan directamente. Muchas gracias, Loreto. Nos queda muy claro de que efectivamente alianza con la familia es la clave para mejorar, para avanzar en el aprendizaje de los niños y las niñas y sobre todo para su bienestar. Es interesante saber, porque esta experiencia tuya a nivel internacional y lo que hemos visto acá en Chile, nos damos cuenta que las familias son muy buenos receptores del trabajo de la educación parvularia cuando nosotros los invitamos, insisto en esa palabra, cuando hacemos alianza con padres y madres. Gracias nuevamente y vamos a pasar a una o dos preguntas que tenemos para María Victoria en relación a su exposición. Una educadora nos pregunta para María Victoria, más que una pregunta puntual es, ¿qué nos podrías aconsejar a partir de que tenemos a niños y niñas que están recluidos en sus casas sin contacto con sus jardines infantiles? Hoy día tenemos a todo Chile y toda Latinoamérica y todo el mundo con los niños en su hogar, con su familia. ¿Qué hacemos? ¿Qué consejos podríamos dar tal vez a las educadoras, a la familia, para poder avanzar en el bienestar? Hoy día a lo mejor en esta situación de pandemia no vamos a hablar de aprendizaje, pero podríamos hablar del bienestar. Partiendo por son. Sí, pero podríamos también hablar de aprendizaje y bienestar para los niños en esta situación de reclusión. ¿Hay algún consejo, hay alguna idea, hay alguna propuesta para estas familias? A ver, si yo recojo nuevamente la historia de la educación parvularia y lo que les mostré, o sea, cómo nacieron estos programas. Ustedes vieron que nacieron con familias que trabajaban con sus guaguas, 1640, ¿no? Que es parte del ideario fundador de la educación parvularia. Entonces, ¿qué ha pasado con estos 300, 400 años en que la familia de repente se sintió, no sé si expulsada, ¿no? O alejada, ¿no? De que su rol primero, las bases curriculares lo dicen, la familia es la primera educadora insustituible, ¿no? Entonces, nunca, y sobre todo en educación parvularia con los niños pequeños, nunca puede dejar de hacer su rol formativo, ¿no? De alguna forma. O sea, cuando tú decías delante que hay familias que dicen que no tiene tiempo, es que va a tener que tener algo de tiempo. Yo sé que la familia y sobre todo los sectores más vulnerables están preocupados en conseguir comida, en conseguir trabajo, o sea, están en situaciones durísimas, pero sin salir de su cotidianidad, igual como vimos en el libro de Frebel. Cuando esté cocinando, y esto lo hablábamos hace unas conferencias atrás, cuando esté ordenando, cuando esté haciendo aseo, son momentos de incorporar a los niños en la cotidianidad y desde ahí, ¿no? Trabajar primero lo afectivo, ¿no? Regalonear mucho, mucho.
pero también ahí está haciendo lenguaje, está haciendo comunicación, está haciendo motricidad, está haciendo matemáticas, porque una papa es pesada, la otra papa es más liviana, te fijas, está pareando calceta, está poniendo un plato en la mesa frente a cada persona, y eso es correspondencia uno a uno. O sea, la familia no puede dejar de hacer su rol formativo. Y esos son aprendizajes, y aprendizajes de la vida, ¿no? Habilidades para la vida, ¿no? Y que son a veces más importantes que algunos aprendizajes estereotipados en que se ha caído, por ejemplo, en la sobreescolarización en muchos establecimientos educacionales, ¿no? Porque hoy día, ¿qué nos falló a nosotros y por qué estamos en una pandemia espantosa? Nos fallaron las habilidades sociales, nos fallaron la justicia, nos fallaron los valores, nos fallaron la solidaridad, ¿no? Nos falló la responsabilidad ciudadana, nos falló la autonomía y el cuidado hacia el otro. Y eso se enseña en el hogar en parte muy importante, en el jardín infantil también. Pero eso es lo que nosotros tenemos que, por eso que yo he hablado y he estado todas las últimas conferencias diciendo que tenemos que volver a repensar la educación, ¿no? No podemos salir de esta pandemia igual como entramos. O sea, a nosotros se nos cayó el país y al mundo se le cayó el mundo por egoísmo, protagonismo, disputa, enriquecimiento, competitividad tremenda, exitismo falso. Tenemos que volver a una educación humana. Y esa educación humana se aprende con la familia, con su comunidad, con sus maestros, en una comunidad humana, amorosa, cuidadosa, ¿no? Interesante, que enseña el gozo para aprender en cualquier momento y en cualquier lugar. Desde la casa, el patio, el vecindario, el jardín, donde sea. Eso es lo que tenemos, pienso yo, que favorecer en esta nueva educación que Chile, América Latina y el mundo entero debemos desarrollar. Muchas gracias, María Victoria, porque efectivamente escucharte a ti y a Loreto, sentimos que es un aliciente para las educadoras de párvulos que estamos hoy día intentando llegar a estas familias que, tal como tú dices, están en condiciones de mucha vulnerabilidad y hoy día sus hijos muchas veces no son prioridad. La prioridad es, como tú dices, conseguir el alimento, tener un trabajo, calefaccionarse en el invierno, y estos temas hay situaciones en que las familias no los contemplan. Así es que agradecer este desafío, porque en el fondo es una red de apoyo también para las educadoras que están trabajando desde sus hogares, haciendo este teletrabajo, intentando llegar a las familias y a sus niños para proporcionar bienestar y que se produzcan estos aprendizajes que tú decías en el hogar. Así que agradecer nuevamente María Victoria, Loreto, y dejo a Gaby para que vayamos cerrando este seminario. Sí, creo que ahí estoy. Bueno, vamos a ir cerrando. Solo como para redondear, queda como la pregunta, me surge a mí la interrogante más bien de qué nos ha pasado efectivamente, qué nos ha pasado como sociedad, que hemos ido dejando a las familias como fuera del proceso educativo muchas veces, pero también como hemos hecho sentir a las familias muchas veces que no tienen como las herramientas para ser el primero y el más fundamental de los educadores de los niños y las niñas, sobre todo en su primera infancia. Estoy de acuerdo con lo que plantea María Victoria en el sentido de que hay que remirarnos para repensarnos además, para orientarnos los que tenemos que ver con el nivel de la educación parvularia a abrir diálogos entre las familias y entre los jardines infantiles, entre la familia y educadores finalmente. Hay un modelo que tenemos que hacer transitar hacia valorar y reempoderar también a las familias en su rol de educadores. Así que eso, quiero agradecer sinceramente a María Victoria, a Loreto, a Marcela,
bueno, y al equipo técnico, a Pame y a Ignacio que están también detrás, pero también quiero agradecer a todas las expositoras de los 2 seminarios anteriores, fueron muy amables, muy generosas en colaborar con nosotros, y también principalmente a quienes nos acompañaron en este seminario, que hubo gente de Honduras, Guatemala, México, Argentina, Colombia, de todo Chile, hay un saludo de Magallanes, mi tierra por ahí, que le mando un cariñoso saludo también, y de todos los rincones de Chile. En verdad, gracias por el interés. Desde la OI le mandamos un fuerte abrazo, también como mucha fuerza para seguir trabajando por los niños y niñas y por la educación infantil. Y nada, que en el fondo esperamos que estos espacios de tiempo que hemos entregado para el diálogo, para el intercambio entre el público y entre los especialistas, haya servido al menos para reflexionar en torno a temas que nos parecen relevantes y que hoy día han tomado mayor fuerza debido a la situación que estamos viviendo. Creo que no se me olvida nada más. Le mando un cariñoso saludo a todos y les agradezco sinceramente desde el Instituto Iberoamericano de Primera Infancia de la OEI. Hasta la próxima. Chao, chao a todos. Chao. Muchas gracias. Chao, chao. Bien. Cuídense.